la historia del hombre es en realidad un gran registro de guerras, enfermedades, genocidios, muertes, crímenes, apenas matizados o intercalados por algunos momentos de paz para poder sobrellevar el resto de atrocidades que se ha vivido en el mundo, en el planeta. Por lo tanto, mira, lo que nosotros vamos a ver hoy día son lugares que son bastante espeluznantes, pero que también nos sirven para poder darnos cuenta de que tenemos que valorar la paz que tenemos en nuestro país. Chile es un país donde hace 100 años que no hay guerra, intercalada con el 11 de septiembre, que eso dividió al país, pero es un país donde hace 100 años no hay guerra. Hay armonía. Hay armonía. Claro. Y en general Sudamérica es así. Por lo tanto, aprendamos a valorar lo que tenemos. O sea, imagínate, me haces pensar inmediatamente en Siria. Por ejemplo. Qué horror lo que sucede allá. Claro que sí. Bueno, y sin mencionar lo que ocurre con situaciones puntuales en ciertos países africanos, también, como lo que está ocurriendo en este minuto con, exactamente con Nigeria, que es horroroso. ¿Y eso nos lleva entonces a cómo? Partamos de inmediato, porque vamos a ir a Chichén Itzá y vamos a conocer un lugar que se llama el Tzompantli. Tzompantli. El Tzompantli, mira, Tzontli significa cabeza y Pantli significa hilera. Por lo tanto, cuando nosotros... Mira, esta es la pirámide, por ejemplo, de Chichén Itzá. Sí. ¿Ya? La pirámide de Chichén Itzá, uno, claro, la recorre, es fantástica, corresponde al periodo posclásico de los mayas. Estamos hablando del año 1000 hasta cuando llegaron los españoles. Y es fantástico, ¿no es verdad? Pero cuando uno ve esta gran pirámide de Chichén Itzá, tiene que recordar que desde la cima de la pirámide, que representa un calendario y que tiene muchas funciones astronómicas, se realizaban sacrificios humanos. Claro. ¿Ya? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando se sacrificaban a las personas, se les sacaba el corazón, ¿ya? Y después de que se les sacaba el corazón... Esto lo hacían con la persona viva, ¿no? Claro que sí. Se les cortaba la cabeza y las cabezas y el cuerpo eran tirados por las escalinatas que estamos viendo acá. Hay una película que se llama Apocalipto, que la hizo Mel Gibson, que muestran estos sacrificios de manera muy cruda, con una historia espectacular. A eso te refieres, ¿verdad? A eso me refiero. Y la película Apocalipto grafica claramente cómo eran los sacrificios. Entonces, cuando caían las cabezas, se tiraba el cuerpo, se tiraban las cabezas, y había gente que recogía las cabezas y las cabezas las llevaban al Tzompantli. ¿Y esto qué es el El lugar donde se... El lugar, mira, trajimos un registro, señor director, donde estamos en el Tzompantli, que está al lado de la pirámide de Chichén Itzá, y es el lugar donde tomaban las cabezas, aún sanguinolientas las clavaban y las dejaban en estacas. Como una especie como de... Las empalaban. Las empalaban. ¿Tenemos el Tzompantli? Está el Tzompantli. Ahora, ¿Y esto, perdona Jaime, ¿y esto en qué periodo dijiste que sucedía? Esto ocurrió desde siempre. Desde siempre. ¿Ya? Desde siempre los mayas sacrificaron. Ahora, es el Tzompantli. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Esto es el altar, el templo, donde, mira, si tú lo ves, está lleno de cabezas. De cabezas. De veras, tenés razón. Y las cabezas son todas distintas, porque representan a todas las personas que fueron sacrificadas ahí. Ahora, en ese sentido, Cristian, hay un elemento que me parece súper importante y destacable, que es que la visión del lugar tenebroso tiene que ver con una visión judeo-cristiana, porque evidentemente los mayas, al hacer este tipo de sacrificios, estaban representando su cultura. Por ende, para ellos no tenía ninguna injerencia dramática, digamos. O sea, de hecho, ellos... La visión cruel y brutal es nuestra, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué es lo que...? Muy buena la observación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está el sentido del sacrificio, porque para los mayas, y siempre ha sido así el sacrificio, el sacrificio es dar lo que uno más quiere por un bien común. ¿Ya? Entonces, claro, cuando se inician los sacrificios, por ejemplo, en el origen de los mayas y de los aztecas y anteriores, mira, por ejemplo, hubo sacrificios donde el mismo rey sacrificaba a lo que más quería, que era uno de sus hijos. Eso unificaba. ¿Qué es lo que sucede con el periodo posclásico?
El periodo posclásico maya ya es el periodo decadente de los mayas. Ya. Entonces, claro, mucho esplendor, pero transformaron el sacrificio prácticamente en una rutina civilizatoria que perdió muchas veces el sentido que tuvo en su origen, que era entregar lo más preciado. Mira, hay jugadores de pelota, por ejemplo, el gran juego de la pelota, en su origen cuando se da, el equipo ganador se sacrificaba. Era el ganador, yo pensaba que era el perdedor, pero... Sí, ¿qué es lo que pasa? Sí. En el principio, entonces, ¿por qué? Porque a los dioses había que darle al equipo ganador. O sea, lo que tú dices que acá se tergiversó el sentido y era como sacrificar por sacrificar. Efectivamente, es el periodo decadente. Y fíjate tú, cuando se llega a Chichén Itzá, el Tzompantli fue descubierto en 1953. ¿ya? Cuando se descubre, por ejemplo, el Tzompantli en la ciudad de Tenochtitlán, en la capital de México, se llegaron a encontrar 60.000 cabezas empaladas. ¿60.000? 60.000 cabezas empaladas. Mataron una ciudad completa. No, y durante siglos. Claro. Se supone, Cristian, que originariamente esto en el fondo se hacía básicamente para honrar a los dioses. Así es, así es. Se hacía para honrar a los dioses, pero esa es, se hacía para honrar a los dioses. Se tenía la convicción de que el mundo, la vida seguía después de la muerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Los mayas clásicos terminan en el 1000 y después vienen los postclásicos. Y los postclásicos desarrollan quizás las más esplendorosas ciudades, pero al mismo tiempo van a sistematizar prácticas como el sacrificio, que en algún sentido perdieron el sentido original que tuvo. Por eso, cuando uno pasa por esos lugares y dice, mira qué bonito esto, claro, pero en su tiempo estaba lleno de cabezas empaladas, era un lugar espeluznante. En su tiempo estaba marcado por el horror. ¿Tú estuviste ahí? Sí. ¿Se percibe alguna carga más fuerte, energética, más siniestrona, por así decirlo, ya que estamos hablando de un lugar más tenebroso? Mira, en realidad en la ciudad, aquí, este es el Tzompantli que está al lado de la pirámide de Chichén Itzá. Y en realidad, ya con el paso del tiempo, uno, si tú estás en esos lugares, uno siente una tranquilidad general. Pero en realidad, cuando tú te detienes en ese lugar específico, al igual que en el cenote sagrado, tú sientes de alguna forma, o cuando comienzas a recordar lo que ocurrió ahí, te da... Ahí te conectáis con el horror. Cosa, claro. Para entender, ponían estas cabezas, las empalaban. Claro, las enterraban en una estaca. Recuerda que le cortaban la cabeza, la tiraban por la... Sí, pero después... esto que vemos ahí con estas cabezas, eso es como un monumento. Un monumento al homenaje rito, digamos, a cada uno de los sacrificados, de los sacrificios. Así es. Y en realidad eran muchos, en el momento de la decadencia, muchas personas fueron sacrificadas que eran enemigos, se capturaban. Por ejemplo, en Apocalipto, que es una gran película, ahí muestran cómo iban los mayas, capturaban a otras personas para el sacrificio. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, fue la sistematización de un ritual que en su origen fue muy bueno y que unificó al pueblo. Y por eso fue tan impactante, porque cuando, por ejemplo, el rey, en los incas también, el rey entrega a lo que más quiere, que son sus hijos, los sacrifica, el pueblo se une en torno al rey. Pero ya con este tiempo se habían perdido, ya estaba en un momento de decadencia. Por lo tanto, imagínate lo que puede ser caminar donde hay miles de cabezas empaladas en Chichén Itzá y en todos los lugares de sacrificio que eran las pirámides en general. Y tú hablabas también de los incas. Los incas también tenían sacrificio humano. Así es. Y el inca, claro, pero y aquí está el sacrificio. ¿Acuerdas de Abraham? Sí. Abraham iba a sacrificar a su hijo y según la ley, el mito, la leyenda, Dios lo detuvo. O sea, primero se lo pide como un sacrificio para ver cuál era su fe, y cuando él está a punto de sacrificarlo, le dice, me mostraste que efectivamente cree en mí, y ahí lo salva. Oye, veamos otro lugar así como... Sí, vamos, mira... Este recorrido que hiciste. Ahora vamos a ir a otro lugar que es quizá el lugar que se llama el Sanatorio de Waverly Hills en Kentucky, Estados Unidos.
No es lo mismo que Beverly Hills. No, no es lo mismo. Que ahí también hay cosas muy siniestras, Sí, pero de otro también, tipo. de otro tipo. Claro. Este es Waverly. ¿Y este Waverly sanatorio, Hills. primero te quiero preguntar, ¿existe todavía? Sí, está todavía, pero ya no funciona porque fue cerrado. A eso me refería. Fue cerrado y clausurado. Pero este es el lugar en el mundo, Esto me da quizá miedo. con las mayores energías fantasmales ¿Por qué? y con el mayor registro de digamos, de entes paranormales que se ha registrado en la historia. Te lo Estos compro al tiro. Sí. Mira, el sanatorio Waverly Hills comenzó a funcionar en 1926. Estos son registros de entidades fantasmales que se han medido. ¿Se ve ahí al fondo? Claro, es una sombra. ¿Ya? ¡Qué Y esto miedo! está pasado, mira, estos registros son los que han pasado absolutamente todas Todas las pruebas técnicas. todas las pruebas técnicas y de los expertos. ¿Te das cuenta? Fíjate tú que aparecen sombras. Son registros y está así graficado. La historia es fantástica en este sentido tenebroso en Waverly Hills. Lo que sucedió es que el sanatorio fue construido para combatir la plaga blanca que se llama, que fue la plaga de tuberculosis, que afectó a todo Estados Unidos y especialmente a Kentucky en 1926 y otros años después. Recordemos que la plaga, mira, en ese tiempo, después se descubrió que era el bacilo de Koch, ¿ya? Y que tenía, claro, pero en aquel tiempo el tratamiento era simplemente darles una comida alimenticia a los enfermos de tuberculosis y hacerlos respirar aire puro. Se morían todos, obviamente. Bueno, Tenía acá la existía el sanatorio en el Cajón del Maipo. Claro. Sí, También. claro. Yo tenía la sensación de que aquí tendría psiquiátrico. gente. No, sanatorio de tuberculosis, más arriba. Ah, perfecto. Pero tenía pinta como ser un sanatorio para gente de mente. Eso estaba para enfermos pensando yo. mentales. Pero eran, Psiquiátrico. Claro. eran personas enfermas de tuberculosis. ¿Y qué es lo que Mira, sucedió? muerto una cantidad de gente ahí, pero... Murieron 63.000 personas en ese lugar. Wow. A tal grado llegó que en un momento dado los enfermos los enterrar. comenzaron a meter en fosas comunes. en unos túneles que había debajo y se comenzaron a morir y a acumular. Pero Piensa espérate, tú que los tiraban vivos. los tiraban vivos. O sea, que Claro. sin atención ninguna. No, había porque nada ya que estaban hacer. en su... Pero ahí fíjate que yo hago la diferencia con lo que planteabas hace un rato, que igual tú lo explicaste bien con el tema de los aztecas, en la onda cultural, porque acá hay un acto de crueldad, evidente. O sea, tú en un sanatorio estás para tratar de, por lo menos, De sanar. de sanar Claro, o que- de que tengan una mejor Pero como no, sobrevida. como no tiene Pero la acá cura, hay- había un poquito de paranoia con el tema. Bueno, pero la crueldad es brutal, pues tú no andas tirando gente que está viva Para que se muera. para que se muera en esta especie de catacumba. O sea, ahí hay una energía que yo sí pienso que es muy... Pero yo creo que sí, ¿Y pues, esto que cuándo es se- un lugar para no entrar. Pero, Exacto. Eso. ¿qué pasó? Ya, pero esto, ¿en qué periodo fue? ¿En qué tiempo? Fue en 1926 cuando se inaugura el sanatorio, junto ¿Ya? con la plaga de tuberculosis. ¿Y qué es lo que sucede, Jaime? Que en realidad son tantos Claro. los muertos, digamos, las personas enfermas de tuberculosis que no, mira, el sanatorio tenía sus buenas No daba piezas, abasto. no daba abasto. Lo cierto es que mueren 63.000 personas en ese lugar. Los registros que se hacen de psicofonías, registros de niñitos fantasmales. Hoy me acordé de Freddy Mira. Alexis. Y Déjame, claro, este es un lugar para que vaya. fíjate Freddy. que googleé recién los sucesos paranormales de este lugar y dice, los avistados casi siempre son niños fantasmas en el solarium del tercer Claro piso. que sí. Una pequeña muchacha que juega con los visitantes. Un muchacho que juega con una pelota de cuero que desaparece ante la vista de los visitantes. Una muchacha descompuesta que murió en la nieve. Una mujer que pide ayuda. Olores de alimentos cocinándose y las 2 enfermeras que se suicidaron en el cuarto de enfermeras 502. Fantástico, ¿Y esto que vimos Iber. recién? Ah, ¿Qué? eso es. Ahora, se escuchan psicofonías. Claro. Se miden, mira, las imágenes que mostramos recién de 2 Pero sombras, debe ser increíble. esos son
para los investigadores de lo paranormal, como nuestro Freddy Alexis, que le mandamos saludos. Bueno, este es un lugar donde tendría que ir Freddy también a hacer su registro, porque este es el lugar. Es el lugar donde... Para que no lo confundan. Y que tenga millas acumuladas, porque pasa que no se lo vamos a pagar. No, tampoco. Que lo tenga claro desde ya. Que lo tenga claro desde ya. Ahora... Ya, ¿y cuándo se cierra ese recinto? ¿Y qué pasa con él hoy día actualmente? No, está cerrado. Es como un lugar abandonado, ¿no? Es un lugar abandonado. No es ni siquiera un museo, nada de eso. Y, como dije, es el lugar quizá en el mundo con mayor cantidad de energías fantasmales que existen. Los que quieren experimentar o los escépticos, bueno, vayan a darse una vueltecita allá y que saquen sus conclusiones. Debe ser un lugar, pero... Mira, y eso que está ahí, por ejemplo, que están apareciendo... Ahí está lo que decía la... Yo te quería preguntar, porque antes también, y a ver si Carlos Gaete podemos volver atrás, después de... ¿Estás viendo eso, ¿Qué son estas Katy? imágenes? Es la foto de un fantasma. Mira al lado. Es la foto de la niña que está parada ahí. Está parada al ¿Qué es lado. lo que es? Así es. Cristian? Es un fantasma. Recordemos que la diferencia entre los fantasmas y los espíritus, mira, cuando uno habla de estas entidades fantasmales, uno tiene que saber, al menos según las doctrinas, que está el hombre y por sobre el hombre hay 7 peldaños o estratos divinos. El segundo peldaño por sobre el hombre están los ángeles, que se llaman. Sí. Pero entre los ángeles y el hombre está lo que se llama el mundo intermedio, habitado principalmente por fantasmas. Pero acá lo que llama la atención es que aparece este fantasma claramente. Y alguien identifica a la persona. Estaba pensando exactamente lo mismo. Pone las fotos. Sí. Esto, por eso digo, por eso trajimos este lugar, porque es el lugar con mayor energías fantasmales del mundo. Y probablemente la que tenga mayor cantidad de registros evidentes, porque claro que sí. Fíjate que nosotros con Freddy hemos visto montones de registros, también en esta psicofonía, pero eso es una persona. Una persona. Con un corte de pelo, o sea, porque no es una... Mira, ahí está. Cerca. Así es. Qué nervio. Pero también habían otras imágenes que pasamos de largo. Sí, es que esos son los registros efectivamente de los fantasmas, que son unas especies de sombras. Esos registros, estos son. No, esto es gente que está investigando ahí. Habían otras, Carlos, que no nos detuvimos. ¿No será esta? No, esta. no, era otra. No. Pero estos son, al menos, son registros que pasaron todas las pruebas en Estados Unidos de los expertos que registran 2 fantasmas o 2 sombras, ¿ya? Eso está medido y por eso los trajimos. Ahora, recordemos una cosa, la diferencia entre un fantasma y un espíritu es que el fantasma es más débil, pero lo puedes ver. El espíritu es más poderoso, a veces te golpea, incluso te puede ahogar, pero no lo ves el espíritu. Cristian, según los estudios. De lo que tú dices de esta teoría, no sé si es teoría, si está comprobado, ¿no? Pero de este umbral en que queda esa persona que... El mundo intermedio. El mundo intermedio, gracias. Ese mundo intermedio significa no poder trascender hacia el cielo, ¿no? Porque hay algo que quedó no resuelto, pendiente por una muerte que tiene que ver con algo violento, un alma que no descansa en paz. Tiene que ver Así con es. eso. Tiene que ver con eso. Las explicaciones que se tienen son esas. En el fondo son almas en pena que quedan en el mundo intermedio, ¿ya? Y que no logran subir a los cielos superiores del universo. Quedan atrapados. ¿Ya? Y quedan atrapados. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque en el fondo el universo es una gran contienda espiritual entre la luz y la oscuridad. Y la oscuridad atrae estos fantasmas. Ahora, si se supone que tienen algo pendiente, nadie nunca ha ido a tratar de tomar contacto, digamos, para poder a estas almas, espíritus, como se llaman, liberarlas. Muchas personas tratan de solucionar los problemas de estas personas. Pero los invito. Pero vamos a seguir en Kentucky de nuevo. Vamos a seguir en Kentucky porque... En Kentucky? Sí, Mira, vamos a ir... Hay un pollo rebozado muy... Vamos a ir al bosque Emerson, ¿ya? Que queda en Kentucky, Estados Unidos, porque observemos bien. Mira, en 1957, en el bosque Emerson, en Kentucky, aparece el primer registro e informe de una entidad dimensional que se mezcla con los árboles, ¿ya? Rarísimo. Y claro, ¿y qué es lo que sucedió?
que en 1997 fueron allá y vieron y lo registraron esta entidad rarísima del bosque Emerson en Estados Unidos, que es, ahí aparece. ¿Qué parece? ¿Dónde? Se mezcla con los árboles, Ahí se está moviendo. Ahí está. Oh, qué veo. impresionante. No lo veo, no vi. Ahí está. Oh, Ah. impresionante. ¡Ay, qué miedo! Miren, Pero puede ser un... No, No, Mira, no puede ser. espíritu. esto es algo No, rarísimo. pero camina Lúcido. No, pero es impresionante. Como diría Pati Maldonado, es un extraterrestre. A ver, por Puede favor. ser- ¡Mami! Aventas un computador perfecto. Oye, pero mira qué Puede ser qué un nítido. extraterrestre y ahí, fíjate tú, se da vuelta, Y te saca la lengua, esa onda. ahí Oye, está. qué salvado. Y ahí arrancó el compadre que lo Así es. Claramente. Mira, Obvio. si yo arranco, pero... Así es. Bien. Ahora, esto, mira, este registro único de 1997 es coherente. Mira, acabo de, como ustedes saben, acabo de llegar de México y en México acabo de tener el contacto con una persona que hace 4 días atrás, o bueno, unos días atrás, vio lo mismo en México. ¿En serio? La persona me decía que son, en el fondo son extraterrestres que se camuflan con los árboles. ¿ya? Bueno, pero es como esta Pero- película, ¿te acordáis de la no te- película de sí, Schwarzenegger? sí, Es sí. estupenda. Sí, es súper buena. Y Sí. se llama Depredador. A ver, es el mismo fenómeno, que Exacto. tienen un camuflaje que les permite cazar y estar investigando. Es bien interesante lo que plantea esa película, pero aquí es muy similar el fenómeno. ¿De cuándo es este registro? Este registro de 97. 1997. Muy reciente. Ahí Y está. Es que es y ese, impresionante, ¿ya? es como traslúcido. ahora, Mm. este es un registro, pero como te digo, hay testimonios recientes de personas que ven exactamente lo mismo y que no los asocian con entidades buenas para el ser humano en todo caso. Qué bueno lo que dice Jaime, claro, tienes toda la razón. Depredador es un tremendo ejemplo. Es que, Claro. fíjate que recuerdo lo que hablábamos la otra vez de cómo el cine registra ciertos elementos y de alguna manera se adelanta, por decirlo de alguna manera, o se efectivamente engancha se de- engancha de cosas claro. de historias que se van, Son reales. que se van contando y que son reales. Ahora, lo que tú decías, Cristian, es bien potente, porque en definitiva uno siempre tiende a tener una visión positiva de extraterrestres, sobre todo de extraterrestres. Uno tiende a verlos como benéficos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué los vemos como benéficos? ¿Por qué no podrían estar estudiándonos? ¿Por qué Claro. no podrían estar pensando en qué es lo que pasa con este planeta? Y ahí tú estás dando un punto que es cierto. O tal vez viendo la están otra- experimentando con nosotros, Exactamente, no claro, o sea, tenemos idea. Ponte- Así como nosotros lamentablemente experimentamos con otras especies. Correcto. A ver, ¿por qué no, digamos? Por lo tanto, ahora, esta entidad se vio en 1957, el primer registro, y esto es de 1997 y hasta el día de hoy, según esto no solamente una imagen, sino que también hay testimonios que respaldan estas investigaciones sobre este bosque de Kentucky, el bosque Emerson, que es un lugar bastante terrorífico. O sea, Emerson, este bosque tiene la fama de ser un lugar terrorífico. Así, y ahí está. Mira cómo arranca el tipo, además. Es que el registro es muy bueno. Claro. Es buenísimo. Pero aquí esto es muy bueno. Entonces, que en México también ocurrió eso. Sí, y hay testimonios de personas que hace una semana, hace 5 días, se le aparecieron estos, Ah. y me doy cuenta, se mezclaban, se camuflaban con los árboles. O sea que el fenómeno, por lo menos lo que se explica en Depredador, en la película, es que en definitiva estos extraterrestres tienen como un juego de espejo. Que se hace, efectivamente, se han establecido Sí. también experimentos para hacer ese tipo de camuflaje, que a través de espejos te vas mimetizando con el entorno porque vas reflejándolo y finalmente logras Bueno, de pasar hecho- como una especie de fantasma, digamos. De hecho, los magos utilizan mucho los Muchísimo, espejos para camuflar. exactamente. Pues vamos, ¿A otro? vamos al lugar con mayor suicidio del mundo, que es el famoso... No. Vamos a ir, Eso después. eso después. Vamos a ir al bosque de empalados de Drácula. En Transilvania. Siglo XV, nos trasladamos al siglo XV, ¿ya? Y recordemos que Drácula, Bram Stoker se inspiró en el registro histórico de Vlad Tepes, que fue un príncipe rumano que en aquel tiempo, en Transilvania y en Valaquia es el sur de Rumania actual, empaló
alrededor de 100.000 personas, ¿ya? Y por eso los bosques de Drácula son otro de los lugares más tenebrosos del mundo. Porque claro, uno piensa tú lo que fue en el siglo XV, que uno pasaba y veía estas escenas. Ahora, hay que recordar que Bram Stoker toma la figura de Vlad Tepes. Yo esto lo sé, Katy, porque, Sí, yo sé que porque me gusta el porque eres tema fanática. y además porque mi señora es rumana, entonces algo cacho de esta historia. Pero Vlad Tepes es un héroe, Claro. es un héroe patrio. Tú habíamos hablado Y lo que pasa, claro, y lo que pasa es que Bram Stoker agarra la figura de él porque fue muy cruel en las guerras, digamos, Ajá. contra las invasiones turcas. Y efectivamente, como bien dice Cristian, empalaba a los que llegaban. Pero la verdad es que él es visto como un libertador. Es un héroe. Es un héroe. Héroe rumano. Pero fíjate que el gobierno, inteligentemente, en algún minuto se ofendía por la imagen de Drácula. Hoy día la rescata y dice, bueno, este puede ser puede generar interés turístico. Y ha explotado nuevamente la idea del vampiro, digamos, que es absolutamente occidental y que no tiene que ver con la Europa del Este. Bueno, tú sabes que yo estuve ahí, estuve en el castillo de Vlad Tepes. Sí, pues. Y efectivamente cuando ingresamos al sótano estaban todo lo que eran las máquinas donde él torturaba, Sí. mataba a las personas, pero efectivamente él de alguna manera, porque es un héroe, porque es reconocido como que era un libertador en términos de lo moral. Él lo que hacía en el fondo era castigar a los ladrones, a la gente que no cumplía con las normas Y morales. defendió además a Rumania, sobre todo a la parte de Valaquia, de la invasión turca. Así es. Que tiene que ver, que, si tú lo piensas, claro, del Imperio Otomano, y que tiene que ver fundamentalmente con las cruzadas también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es impresionante cómo finalmente el registro del siglo XIX, occidental, inglés, hace que nosotros tengamos esta visión del vampiro, Así es. que no tiene nada que ver con lo que pasaba en Europa del Claro. Este en ese minuto. Exacto. En aquel tiempo se decía, en el siglo XV, en esa región, se decía que la única manera de traer orden a la sociedad era con el terror. Exacto. Y Castigo. Vlad Tepes, recordemos lo que significan los empalamientos. El empalamiento es, toman un Brutal. Mira, tronco, claro. digamos. Ese es Vlad Tepes. Claro, un tronco de 3,5 metros. En la punta le ponen un clavo y eso, Una estaca. y se lo introducen por el ano. por el ano. Ahora, ojo. Qué dolor. Y después lo levantan. ¿ya? No, es brutal. El empalamiento Pero eso muchas con que se veces vive, ¿no? atraviesa. Vivo. Sí, vivos. Los atraviesa enteros y les sale por la boca. Exactamente. Y ojo, se demoraban a veces un día en morir. Mentira. Así es. Sí, O sea, lo tenían todo completamente Claro. calculado ahí para... Claro. No, sí, era horroroso. Por Era O sea, el horroroso. empalamiento como proceso era Como la horroroso. crucifixión. Ahora, también. según, Claro, según la crucifixión se demoraban un mes en morir. ¿Un mes? Un mes en morir. en la crucifixión. Claro, mientras que el empalamiento a veces se demoraba un día. Pero mira, pero los- es tanto yo me así que la imagino, defensa... yo me imagino que el dolor debe ser del... Es tanto así que la defensa, digamos, de los rumanos, cuando tú conversas con ellos, te cuentan la historia de que después, digamos, de todos estos como procesos de castigo, de tortura, para que reconocieran en el fondo el delito que habían cometido, estaban prácticamente ya muertos Sí. o desmayados. Entonces no había como una conciencia tan real de este empalamiento porque estaban Claro. prácticamente ya muertos cuando en el fondo eran empalados. No sé, horroroso. Ahora, hay, brutal. hay que pensar, por ejemplo, en aquel tiempo, imagínate lo que es ir caminando y de repente encontrarte con... Porque Transilvania y Valaquia, claro, los bosques de empalados estaban en todos lados. Sí. 100.000 empalados. Qué Qué padre. increíble. Hizo... Bueno, esa imagen que estamos Claro. viendo, Cristian, es súper decidora, Claro. porque lo que se decía, y en ese aspecto se rescata la idea de la crueldad de Vlad Tepes, que además efectivamente le decían Dracul, que es hijo del dragón. Claro. Pero esa imagen que veíamos hace un rato, que es ¿cómo se llama? Una serigrafía, es que él comía con Claro. todos los empalados. Así es, Pero, pues. O sea, él- perdón, a Así ver es. cómo es Él- eso. Primero él se se sentaba a sentaba, comer. él hacía un banquete con los empalados y hay Antes otras del partes- sacrificio. No, con los tipos muriendo. Mentira. Él estaba comiendo y hay gente ya, esto es más parte de la leyenda, no, obviamente no sabemos si es cierto o no, que decían que incluso a veces se servía copas de sangre como una forma de triunfo. Ahora, ojo, Qué mal. él defendía el cristianismo. Así es. Claro. Él defendía el cristianismo. Estaba enfermo en la cabeza. claro. Así es. pasa- Bueno, pero piensa también, si tú vas un poquito más atrás, 2 siglos antes,
con la persecución de brujas que quemaban a jóvenes exclusivamente porque eran bonitas. Además, Sí, la visión de la bruja con la nariz así, las verrugas del siglo XIX. No es así, porque había una generaban provocación sexual. Porque en los erotizaban. Entonces eso, Bueno, y por eso el primer castigo era cortarles el pelo. Y en este caso quedaba todo Cristian, me imagino, bastante al arbitrio de lo que decía Vlad Tepes con respecto a quién infringía o no infringía la ley, porque él era el que decía, usted infringió la ley porque cometió un acto contra el cristianismo, porque robó, porque... O sea, él era el todopoderoso. Exacto. Así es, Ivette. En el fondo era un príncipe, un gran rey del lugar y puso orden durante su tiempo, pero lo puso con acciones horrorosas. Y el detalle que tú dijiste es efectivo. Al menos así se cuenta la leyenda que Vlad Tepes, frente a sus bosques de Empalado, que no era uno, sino que eran muchos bosques por todos lados Que en el sur. Transilvania está plagado de unos bosques maravillosos. Oye, ¿y este bosque de Empalado la gente va a visitarlo? ¿No? Sí. Claro que va, claro que va. Sí. Se visitan, es muy extenso, pero claro que da a veces... Pero es tal el Miedo. turismo, es tal el Ok. turismo que hay con respecto a esto. Te vamos- Fíjate que todo lo que se vende ahí tiene que ver con el Conde Drácula. Claro. Además, se celebra Halloween y es una fiesta fiesta tremenda. increíble. Todo ¿Crees que alrededor cuando del dice Conde estoy Drácula. empalado de frío? ¿Tienes frío tú? No, dice... Empalado. Porque porque te desangra, pues tenés Claro. el iPhone. Ah, por eso es. Oye, ¿y le damos esto? un aplauso a Cristian Contreras Radovich. Como Bienvenido de siempre vuelta. nos entretiene. Te veremos la próxima semana. Así es.